dejamos la parte, le íbamos a quitar la palabra al verdadero protagonista de... Señor presidente, le agradecería que cuando me falte un minuto me lo avise, usted que es una persona atenta. Antes de tiempo. Vamos a ver. Si hablamos de cambio climático, hablamos de cambio climático. Y anda que nosotros tenemos un cero patatero, porque nada hemos hecho. Nada hemos hecho cuando los territorios, las comunidades locales del mundo, la gente más comprometida con el cambio climático, genera actuaciones y estrategias, y aquí solamente es un recurso para justificar una energía fósil. He de decirle que, analizando, pues claro, las toneladas que emitimos a la atmósfera desde Canarias se mezclan con las que se emiten en otras partes del mundo y otros contaminantes, y he de decirle que en la extracción y el manejo del gas se elimina otro gas 24 veces más dañino para el calentamiento global, que es el metano. Si usted coge el balance global de capacidad de contaminación del gas natural, los expertos dicen que es más contaminante el gas metano que el CO2. Pero en cualquier caso, este no sería el debate, porque es un debate absolutamente interesado. Mire, este informe dice muchas cosas y hace referencia a muchos contenidos. Dice, por ejemplo, que desde el 2008, cuando esa planificación energética se hizo a esta parte, cambiaron mucho las cosas. Por ejemplo, cambiaron que la demanda gasista en la península ha bajado de manera estrepitosa, que hay centrales de gas clausuradas a pesar de que se han financiado, de que hay una burbuja gasista que está costando miles de millones al sistema energético, que se ha generado una moratoria en relación a instalaciones de gas. Y dice que se promovió una ley justamente para mejorar la eficiencia y la competitividad de las instalaciones energéticas. Y en el artículo 59, de forma categórica, dice que después de lo vivido, después de lo acontecido, después del fracaso del gas en el territorio continental español, que está suponiendo un coste adicional extraordinario porque las demandas no se ven satisfechas, porque las renovables se han introducido y compiten en términos económicos de manera evidente. Después de la burbuja gasista, esta ley obliga en el artículo 59 a hacer estudios económicos financieros. Y yo le aseguro que habrá ciudadanos y organizaciones ciudadanas que van a exigir al Gobierno de España, porque esto no es un informe no vinculante, el cumplimiento de la ley. No se pueden hacer inversiones multimillonarias que repercutirán en los consumidores o en el sistema energético sin garantía de estudios económicos financieros, sin garantía de sostenibilidad. Porque la ley del año 14, la ley 18/2014 hace referencia. Y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia hace referencia a este tema. Usted leyó la última parte. Al final dice que lo dice la ley. Y si no lo hace el Gobierno de España, alguien se lo va a exigir en los tribunales, y si no, al tiempo. De manera que es categórica la información, el relato, los análisis de la situación del gas en la península, la capacidad de competir de las renovables, que no existía hace una década, y que ahora es evidente. Las instalaciones gasistas del sistema energético español están medio cerradas porque no hay demanda, porque hay picos de producción de renovables que alcanzan hasta a veces el 50% de la producción del continente español. Y esta es la realidad que pone en evidencia la Comisión Nacional del Mercado, de la Competencia, de los Mercados y de la Competencia. Lo pone en evidencia. Y dice más, dice que no se puede aplicar criterios del 2008 en el 2018. Porque el tiempo cambió, porque la tecnología es evolucionaria y la casuística es la que es. Dice que no hay ningún análisis de garantía de demanda y que por lo tanto es perfectamente posible que el promotor termine pagando la instalación o los consumidores, porque no hay ningún informe que garantice la compra del gas. Ninguno. Y por lo tanto la ley obliga al Gobierno de España, y lo dice la Comisión Nacional, a hacer esa evaluación económico-financiera. Le digo más.
El dilema es falso. El dilema no es entre el gasoil y el gas. El dilema es entre las energías fósiles y las renovables. Esa es la trampa que hacen ustedes. Esa es la trampa que hacen ustedes, pero se están quedando solos. También en Tenerife, fíjese lo que le digo. Este sería un ejercicio democrático muy interesante. Preguntémosle a la gente. Le ganaríamos por goleada. Si le preguntáramos a la gente que si quiere gas en Canarias, que yo soy partidario de lo que decía el señor Mato, que tenemos que pensar en un proyecto común. Ellos no están pensando en un proyecto común, ellos están pensando en los cantones. No en la construcción nacional de Canarias, que algunos reclamamos, sino en la construcción cantonal de Canarias. Si preguntáramos a todos los canarios, no tengo duda, pero si preguntamos solo a la gente de Tenerife, yo estoy seguro que rechazarían el gas, porque frente al gas no está el gasoil ni el fuel oil, sino están las renovables. Y esto, además de que es insostenible en términos económicos, porque no está garantizada la demanda, porque esta es una instalación obsoleta. Le digo más, usted sabe que sabe más que yo porque se dedica solo a esto, y yo a algunas otras cosas, que hoy en el mercado mundial aparecen infraestructuras e instalaciones con las mismas prestaciones, sensiblemente más barato que la regasificadora al uso. Y usted lo sabe. Y pronto estarán en los mercados esas infraestructuras que, para los que no estamos de acuerdo con el gas, sería también criticable, pero le aseguro que a precios sensiblemente inferiores y con impactos sensiblemente inferiores. Y lo saben ustedes. De manera que cuando se fuerzan las cosas por encima de las necesidades, cuando los intereses de las minorías se imponen a la mayoría social, pasan cosas como el aeropuerto de Castellón. Y a este paso, si no le ponemos remedio, pasará con esta infraestructura. Que cuando se haga, si se hace, cosa que dudo seriamente, porque ya no lo defienden ni los que defienden el gas como supuesta energía de transición, ni esta instalación sirve para esos defensores, porque, insisto, hay alternativas ya en el mercado mundial, y usted lo sabe, porque tiene información de privilegio, privilegio especializada, porque usted tiene esta responsabilidad en el gobierno de Canarias. Pero además, no es verdad, y el ejemplo peninsular lo pone en evidencia, que esa energía sea energía de respaldo, es energía que compite con las renovables. Y lo que ha pasado en la península, porque si no la gente corre a gorrazos al gobierno de turno, es que las centrales de gas están fracasando, están generando un déficit, algunas están cerradas, no se van a construir más porque las energías renovables son más baratas, más eficientes, son, en definitiva, una alternativa sin discusión. Y fíjense, si las cosas son así, que comunidades tan avanzadas, ellos citan también el Acuerdo de París sobre el cambio climático, la Comisión Nacional diciendo, hemos hecho esta ley para ser eficientes en estas infraestructuras, pero además tenemos un compromiso ahora con el cambio climático, y por eso también discuten el gas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, casi nada, ¿no? Un núcleo duro del liberalismo económico se está cuestionando este asunto. Pero el planteamiento es, los holandeses van a quitar el gas, lo han anunciado. Lo tendrán que quitar de forma progresiva, pero lo han anunciado. Los finlandeses van a quitar el gas. Enel, una de las grandes multinacionales de la energía, ha dicho que cerrará en el año 35 todas sus centrales de ciclo combinado, porque no son eficientes y porque quieren pelear por contener el cambio climático. Enel, Holanda, Finlandia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Están ustedes solos. La opinión pública no les acompaña, los números no les acompañan. Esto será un competidor de las renovables, y el asunto es, les voy a pedir lo que no van a hacer, rectifiquen. Porque hace 20 años, cuando se inició el debate, tenía sentido. Hoy no lo tiene. Le añado más, cuando circulen todos los números y todas las previsiones tecnológicas frente a esto, los propios promotores se echarán atrás. Escuchen lo que le estoy diciendo. Los promotores se van a echar atrás y se van a quedar ustedes con la brolla y sin escalera. Con la brolla y sin escalera, que lo están en más cosas, en más cosas. En esta isla nuestra de Tenerife, problemas de movilidad, problemas con los vertidos, problemas con los áridos, problemas con este tema, porque no se gobierna para la mayoría, sino para los intereses creados. Y esa es una manera torpe de actuar. Yo lo que les pido es una estrategia compartida y discutida energética para Canarias, no solo gubernamental. Yo no conocía lo de la estrategia energética 2025. ¿Qué es eso? ¿Otra variante de las directrices de ordenación sectorial? No, otra cosa.
¿Y los van a aprobar ustedes sin consultar al pueblo, sin consultar a esta Cámara, sin opinar nosotros? Con el nivel de aciertos que tienen, que está ahí lleno de fracasos la historia reciente, lo que les pedimos es que revisen esta decisión, porque no hay nadie ya que defienda esta instalación. Y esta instalación será un monumento al disparate si siguen las cosas así, y nos recuerda al aeropuerto de Castellón. Cuando se hacen las cosas no pensando en la gente, no pensando en los intereses generales, no pensando en el futuro, sino en la coyuntura, en los intereses de las minorías y sin pensar en una sociedad cohesionada y con futuro, que es la que reclamamos. Yo le pido una estrategia compartida, un plan energético compartido, y le pido que renuncien a esto porque se van a quedar solos. Escuche bien, los promotores se van a rajar, se van a rajar. Y le digo más, el Gobierno de España se lo tiene que pensar, no puede autorizar este tema sin el estudio económico financiero, no ya porque lo diga la Comisión Nacional, sino porque lo dice la ley del año 14 que se hizo para contener la burbuja gasística en España, que ha sido un fracaso. Miles de millones perdidos para satisfacer intereses de los oligopolios y de minorías. Estamos a tiempo de rectificar, tenemos alternativas con la renovable, el dilema no es gasoil o gas, el dilema es renovable o fósil. Muchas gracias, don Román Rodríguez. Don Pedro, ahora espero que ese asunto... Gracias, señoría. Gracias, presidente. Bueno, señoría, yo aquí presento la gráfica de emisiones de CO2 y si esto se ve una gráfica hay una pendiente de máxima inclinación de la emisión de CO2 en los últimos años. Como decía el señor Denis, por supuesto que todos somos responsables. No este gobierno, todos estamos consumiendo. Usted tiene coche, usted coge autobuses, todos tenemos. Lo que sí le digo es que, por tanto, siendo responsables, tenemos que tomar decisiones. Y decisiones coherentes que bajen las emisiones de CO2. Y, señor Rodríguez, decía usted que no hemos hecho nada. En su periodo de legislatura, cuando usted fue presidente, usted levantó 22 megavatios renovables. Nosotros hoy tenemos 55 megavatios levantados y 130 levantando. 185 son por 9, se multiplica por 9, se multiplica por los renovables. Pero bueno, hechos son los siguientes. No, señor Rodríguez, yo no le interrumpí, señor Rodríguez. Hechos. Lo que no se puede discutir, dice el señor Denis que yo no puedo decir que trabajamos los renovables. Sí, señor Denis, se lo puedo decir y se lo puedo decir alto y claro. Le puedo decir que cuando llegamos a este gobierno, el 10 de julio del 2015, había una penetración de renovables del 8%. La potencia instalada era un 12%. Hoy en día ya hay un 14%. Se está instalando para alcanzar el 18%. Si se instalan lo que ya tenemos autorizado, que eso dependerá de esos promotores, que según el señor Rodríguez se pueden retirar o no, o de las autoridades locales que lo permitan o no, pero por parte de este gobierno están autorizadas, podríamos llegar al 23% de potencia instalada. Pero, señorías, es más, este gobierno ha trabajado desde que llegó para que Canarias pudiera ya tener un 28% de renovables. ¿Y sabe por qué no puede llegar? Porque un 5% por seguridad aeronáutica no se puede instalar. Y es por eso que este gobierno está trabajando, viendo las limitaciones y los problemas que estamos teniendo para implantar la eólica, que estamos trabajando ya con los ministerios para trabajar en la eólica offshore. Eólica offshore, que lo que pretendemos es buscar una zona donde no tengamos problemas ni de territorio, ni de seguridad aeronáutica, ni de molestar a los vecinos, porque nuestro territorio es así, muy protegido, con una alta densidad de población y con unas instalaciones e infraestructuras que hay que pasar. Por eso, insisto, sí le puedo decir que estamos trabajando por errores. Son hechos, no demagogia. Y yo no he dicho que el gas no haga emisiones. Digo que hace menos, señoría. Y vamos a empezar a mirarlo. En lo que sería el CO2, el gas emite un 25% menos. Hablamos de componentes nitróxidos. El gas emite un 72% menos. Hablamos de componentes de azufre. El gas emite el 100% menos, es decir, nada. Partículas. Reducción de un 80%. Señoría, le estoy dando datos. Usted se refiere a cosas y yo me refiero a datos. Pero es que además le digo, y le digo al señor Rodríguez, la estrategia energética de Canarias tiene una característica. La estamos diseñando, es un borrador. Es un borrador que se presentó al Observatorio de la Energía.
Y que, señor Rodríguez, además lo hemos publicado y lo conoce todo el mundo, igual que el Cabildo de Gran Canaria ha hablado de que tiene un objetivo en el 2038 de un 70% de renovables. Fíjese usted, en el 2038 estamos hablando de un 30% de energía térmica convencional. Que le digo una cosa, si esa energía convencional se hace con fuel o se hace con gasoil, todas estas tablas que yo le acabo de dar, estas gráficas demuestran que se contaminaría menos. Y decía antes, que es lo que decía el Observatorio Mundial de la Meteorología, decía ayer que tenemos que tomar medidas drásticas en los próximos 10 años para reducir las emisiones de CO2. Señoría, una, impulsar las renovables. Dos, medidas de ahorro y eficiencia energética. El Gobierno de Canarias, y le puedo poner ejemplos, en los últimos años, con las obras que ha hecho en los edificios públicos, lleva ahorradas muchas toneladas de CO2 a la atmósfera. No lo tengo por aquí el dato, pero son muchas y además seguimos haciendo. Y estamos fomentando el ahorro y la eficiencia energética, porque no solamente se están fomentando las energías renovables, sino que se está fomentando el ahorro y la eficiencia energética. Pero además de eso, tenemos que pensar que siempre ese 30% en el 2030, ese 55% en el 2025, hay que hacerlo con energía térmica. Y la energía térmica se puede consumir con carbón, con fuel o con gas, o con un ciclo combinado que está diseñado y amortizado. Usted nombra Musel. Musel es una planta que se diseñó para el futuro y que está parada en estos momentos. Usted habla del gas en la península para un sistema amplio, un sistema energético grande, un sistema energético que no tiene nada que ver con los sistemas aislados. Usted decía el señor Matos que quería un sistema energético para Canarias. La estrategia energética de Canarias debe ser un sistema energético para toda Canarias, reconociendo las particularidades de las islas, que eso es importante, oyendo a las islas. Quiero que quede claro. Eso no significa que sean 7 sistemas, es una estrategia energética de Canarias. Y cuando estamos hablando de Musel, ¿quiere usted decirme, señor Rodríguez, que como usted citó Castellón, que a partir de ahora no se construirán aeropuertos porque el de Castellón no se puede? No me haga paralelismo, hay errores. La historia se construye con errores y con aciertos. Castellón fue un error y no tiene por qué significar que los aeropuertos sean errores. Y eso se lo quiero dejar claro, porque estaría bueno que ahora, porque alguien se equivoque, tengamos que pagar el resto. No me vale como ejemplo, señor, porque hay plantas regasificadoras que funcionan. Entonces, es que no me coja una parte. Y le voy a decir más, y ahora vamos al sistema completo. Estamos hablando muchas veces de la amortización. Usted sabe, y ustedes saben, señorías, que hay 2 amortizaciones, la contable y la social. La contable es muy fácil, esa es financiera, se adjudica una cantidad, pero está la social. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia hace un informe que se refiere exclusivamente en el apartado 2 a la sostenibilidad del sistema gasista. Pero hete aquí que el sistema gasista forma parte del sistema energético nacional. Y hete aquí que el sistema energético se compone del gas, de otros elementos y de un sistema de generación eléctrica. Y es decir, que todo eso se paga de unos impuestos que pagan los ciudadanos. Y no diferencian lo que va para el gas de lo que vaya para ningún lado. Eso no se diferencia en ningún lado. ¿Qué ocurre, señoría? Que si yo considero el sistema en su conjunto, resulta, y ahora me voy a ir a la planta regasificadora de Granadilla por poner un ejemplo. Resulta, y esto es un informe de la Universidad de La Laguna, que resulta que esa planta, si se construye, cuesta 260 millones de euros. Que eso para cualquiera, bueno, eso es mucho gasto, evidentemente. Bueno, ahora vámonos a los ahorros en la producción energética. Esa que dicen ustedes que no se va, pero mire, es que se construyó la planta con una autorización administrativa que obliga, en el momento en el que tenga a disposición el gas, a utilizarlo. En el momento que lo tenga. No puede funcionar sin gas. O sea, lo cual es demagogia lo que dice, firmar contratos. No, eso es así de rotundo. Un ciclo combinado se ha diseñado para eso y hay que tenerlo claro. Ahora bien, nos hemos gastado 260 millones en la regasificadora. Uy, esto hay que pagarlo, es lo que se dice, demagogia. ¿Y qué ahorros obtenemos al producir energía? Resulta que, según el informe de la Laguna, 50 años. Mire, esto además me preocupé, además de informarme, en vez de mirar hacia adelante, mirar hacia atrás. ¿Qué habría pasado si en el 2009 hubiese estado la regasificadora funcionando? Pues mire, del 2009 al 2016
Pues a 50 millones de euros anuales habríamos ahorrado 383 millones de euros. Si me voy a la amortización social y junto a las dos cosas, 383 millones de ahorro, 260 millones de gasto, me quedan 120 millones para invertir en renovables, si quiero, o para atender a los ciudadanos. Pero es que además me voy a olvidar de la parte financiera, porque igual la parte financiera a nadie le preocupa, porque somos ricos, no lo sé, a mí me preocupa. Y por eso le digo, la amortización social está, pero hay una parte que me preocupa más, y vuelvo al principio al batir el récord del CO2. Señoría, es que si hubiese estado en marcha en Tenerife, se habrían dejado de emitir 400.000 toneladas anuales de CO2. Es decir, 2,7 millones de toneladas en este periodo. Es decir, tanto como el 40% del transporte terrestre de la isla. Pero es que usted me nombra el metano. Y cuando me nombra el metano, también le pasa. Usted habla de la fuga y confundimos el metano con la combustión del metano. Vamos a ver. El 50% del metano de nuestro planeta lo produce el arroz y el ganado. Y nosotros ni hemos quitado el arroz ni vamos a quitar el ganado. El 1% puede venir de las regasificadoras o de los transportes de gas, el 1%. Pero fíjese lo que le digo, más, la combustión del CH4 da CO2 más agua. Es lo que da. Pero da menos que lo que dan los componentes derivados del fuel. A partir de ahí, yo lo que me gustaría es el Ministerio, en la medida que lo decida y en la medida que lo quiera, pues que adopte la decisión que toque. Pero lo que sí que no puede ser es que estemos mirando solamente una parte del vaso. Los vasos comunicantes son, si yo ahorro aquí, o yo gasto aquí, y ahorro aquí, o gasto aquí. Se comunican, señoría. Y no podemos estar haciendo demagogia con eso. Y si yo ahorro emisiones de CO2, estoy luchando contra el efecto invernadero. Pero, señoría, lo más importante, la estrategia de este gobierno, la que quiere lanzar es un 45% de renovables en el 2025. Por lo tanto, producir de la forma más sostenible posible. Este gobierno está impulsando sistemas de almacenamiento alternativas como son Chira Soria, que lo está impulsando con el Cabildo de Gran Canaria, tranquilamente, porque además es necesario. Y además, señor Ramos, lo que usted me decía del gas en lo de las instalaciones de dessalinización, no tenemos ninguna constancia de ninguna queja formal todavía. No sé si las habrá. En principio esto lleva ya 2 años. Esto lleva ya 2 años de recorrido y hasta ahora no ha habido quejas formales. Y hay ayuntamientos que quieren que se instale, pero es que el sector industrial y el sector hotelero lo quiere, porque hay elementos de calefacción o de calentamiento que no se puede emplear otro elemento más sostenible que ese o la biomasa. Hay quien emplea la biomasa, que también se emplea, pero hay grandes industrias que tienen que utilizar un sistema que sea menos contaminante y más barato, que las haga más competitivas y las permita. Quiero decir, entonces, señoría, la apuesta de este gobierno es combatir contra el cambio climático, señor Rodríguez. La apuesta de este gobierno es impulsar las renovables, señor Rodríguez. La apuesta de este gobierno es disminuir las emisiones de CO2, utilizando combustibles más eficientes y menos contaminantes, y 2, provocando el mayor ahorro y las medidas de eficiencia energética que se puedan. Y señora Pérez, que no le conteste a usted, todo está en manos del Ministerio. Gracias.